Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Derecho al Derecho. Todos estamos muy ilusionados, un poquito conmocionados por lo que estamos viendo con respecto a la evolución meteórica que está teniendo la inteligencia artificial y que habrá de afectar o de alguna manera, sin duda alguna, influir en todos los campos de nuestra vida. ¿Esto irá a afectar al derecho? Hay algunos que dicen que sí, hay algunos que dicen que no. El día de hoy vamos a platicar con un experto en la materia, vamos a conocer sus puntos de vista para podernos ayudar a crear los nuestros. Esto es el derecho en tiempos de la inteligencia artificial. No se vaya, volvemos en un minuto. Como les comentaba antes del corte, el día de hoy vamos a platicar con un experto en la materia del desarrollo de software en materia, pues en materia de derecho, y no propiamente desde la visión de los derechos de propiedad intelectual, sino de qué manera la cuestión cibernética puede afectar, ayudar, mejorar o empeorar, vamos a platicar con él, el desempeño de los abogados y también de la aplicación del derecho en particular. Hoy nos acompaña el licenciado Mario Rivas, que es un abogado egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el famoso TEC de Monterrey, que cursa actualmente la maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y que lleva muchos años dedicado a este tema. Mario, muy buenos días, bienvenido. Hola Carlos, muy buenos días. Mario, pues hemos visto que la inteligencia artificial dio un vuelco de manera vertiginosa, puedo decir, en los últimos meses, con la aparición de famosos chats como el chat GPT, que sin duda alguna pues ha trastocado la vida de muchas personas. Sin embargo, esto no es nuevo. Ya veíamos que existían esfuerzos previos para poder llevar a cabo la incorporación de las cuestiones cibernéticas, informáticas en diversas áreas de nuestra vida y el derecho no ha sido una excepción. Por ahí había un artículo que escribió Giovanni Papini en el año de 1931 en plena época del fascismo en Italia, que hablaba de un tribunal electrónico, que bueno, en una cuestión que en aquel entonces era considerada ficción, hablaba de cómo se iba a impartir justicia por máquinas. ¿Tú crees que la historia ha evolucionado hacia allá? ¿Qué, más o menos, cómo has visto tú la evolución del involucramiento de las tecnologías en el derecho? Mira, sin duda ha sido un viaje bastante apurado y bastante, digamos, al vapor, porque como bien mencionas, en los meses pasados, quizás 2 o 3 meses atrás, empezó a darse este boom de la inteligencia artificial al alcance de todos, porque si bien es cierto que la inteligencia artificial no nació ayer, sino que ha sido producto de una evolución constante, que eso nos permite hoy en día precisamente tener al alcance de cualquier persona herramientas de este tipo, que digo, más allá de darles un calificativo positivas o negativas, son herramientas que están al alcance de todo el mundo. Y esto sin duda ha generado que existan nuevas preguntas y nuevos cuestionamientos sobre los alcances que deben de tener este tipo de tecnologías. Como tú bien lo mencionabas, sobre el artículo escrito hace ya casi 100 años, en un principio parecía, o si uno lo lee desde esa perspectiva, pareciera una cosa meramente imposible, ¿no? Que una máquina se esté dedicando a dar sentencias en juicios. En el texto precisamente habla de 3 o 4 casos. Al final, el espectador de este circo electrónico del juicio impartido por una máquina, pues termina asqueado, ¿no? Yo hago la reflexión de que él lo que ve es que una máquina está juzgando a los hombres que crearon a esa máquina, ¿no? Y que pareciera inverosímil, y quizás para esa época, desde luego, era simplemente un cuento, eh, pero como podemos ver actualmente, ahora sí que la realidad superó a la ficción. Y si bien todavía no tenemos unos tribunales de inteligencia artificial que elaboren
o que hagan sentencias propiamente, que sean los jueces, sin duda el camino o como tal el desarrollo de esta tecnología pienso que nos puede llevar a este punto. Ahora, se han dado muchos, ahorita está muy famoso el chat GPT, que bueno, incluso logró pasar un examen de la barra de abogados de algún estado, creo que fue California en los Estados Unidos, lo cual pues abre cuestionamientos para saber si estas predicciones o bueno, ciencia ficción que exponía Papini están por convertirse en realidad. Pero ¿tú recuerdas cuáles han sido los pasos previos para llegar a donde nos encontramos hoy? Me acuerdo del Watson y de otra serie de tecnologías que se dieron por ahí. Sí, digamos, ahorita, la inteligencia artificial es parte de la cuarta revolución industrial, que es la digitalización. Empezamos, digamos, la primera revolución industrial como la mecanización, después se dio la electrificación, y después ya llegó como tal la informática y ahorita ya en la cuarta revolución industrial hablamos de la digitalización, del Internet de las cosas, de todos los sistemas ciberfísicos y robóticos que precisamente son posibles a través de todas estas evoluciones tecnológicas y que han dado paso a la inteligencia artificial como tal. Y la inteligencia artificial la podemos, digamos, dividir en inteligencia artificial como la parte más básica, el machine learning, que es precisamente una máquina aprendiendo, que son algoritmos estadísticos que permiten implementar la inteligencia artificial, y el deep learning, ¿no? Que ya es un aprendizaje automático que se mimetizan en redes neuronales del sistema informático, y es decir, que, que la máquina está constantemente aprendiendo y está corrigiendo, ¿verdad? Se está perfeccionando. ¿Tú cómo ves que esto vaya a afectar concretamente el trabajo de los abogados? Lo vamos a hablar de manera más profunda en el siguiente segmento, pero ¿de qué partidario eres? ¿De aquellos que creen que sí va a afectar el trabajo de los abogados o de aquellos que creen que no va a afectar? Porque mi perspectiva es que hay para algunos asuntos muy ordinarios en los cuales sin duda alguna no se requiere de la intervención de un abogado como tal, pero siguen habiendo algunos casos, algunos asuntos sumamente sofisticados y complejos. ¿Tú en qué bando te ubicarías? Mira, yo, Carlos, te diría que el derecho no se les va a quitar a los abogados ni a todo el sistema ni el aparato de personas que intervienen en un proceso jurídico. Yo creo que siempre la parte humana debe de estar presente y siempre va a estar presente. Yo creo que es una tecnología que puede ser muy positiva, incluso para ayudarnos en nuestro trabajo a todos los operadores jurídicos, pero siempre tenemos que tener ciertos límites y ciertos alcances que se deben de delimitar muy claramente, precisamente para evitar que haya algún tipo de atropello. Muy bien, y yo creo que sin duda alguna hay una cuestión que es importante, que es hablar de la ética, porque si bien es cierto, los abogados de manera en ocasiones injusta somos calificados como poco éticos de una manera genérica, la realidad es que pues, habrá que ver cómo le enseñamos ética a estas máquinas para que puedan tomar decisiones un poco más apegadas a los valores humanos, que bueno, pues efectivamente esto ha tenido una evolución para que nos haya llevado hasta el lugar donde nos encontramos hoy, que habrán algunas posibilidades en las cuales esta tecnología de la inteligencia artificial, yo coincido contigo, nos va a ayudar mucho para el desempeño de nuestras funciones como analistas jurídicos, como litigantes, como abogados corporativos, sin duda alguna va a facilitar mucho, pero yo creo que no he estado exenta de problemas. No creo que no he estado exenta de problemas la instrumentación de esta inteligencia artificial, sobre todo en materia legal. Un poco, ¿qué has visto tú que pueda tener esto como consecuencias, pues un poquito problemáticas, la instrumentación de la inteligencia artificial en materia legal? Mira, yo pienso que muchas aristas que deben de considerarse. Como yo te comentaba, para los operadores jurídicos, yo creo que va a ser una herramienta que nos va a ser súper útil, incluso para la gente que luego los abogados somos gente difícil, ¿no? O sea, de acceder a nuestros servicios en algunos casos. Y luego la gente tiene consultas muy sencillas y creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial los podría ayudar a, a por lo menos a darse una guía, ¿no? Oye, el chat GPT, oye, ¿cómo me puedo divorciar? Y te puede dar unos pasos, muy concretos y muy bajados a la tierra sobre cómo se le puede hacer.
Eso no creo que sea negativo, yo creo que es muy positivo, pero por ejemplo hay algunos aspectos negativos que nos hemos, o bueno, no sé si de llamarlos negativos, pero sí cuestionables. Por ejemplo, hay inteligencias artificiales que se dedican o que son capaces de crear música, ¿no? Entonces uno le pone, quiero una melodía de tal artista con la voz de tal artista, que se haga una canción con un estilo muy particular. eh, Sin embargo, al momento, estas canciones luego las suben a las plataformas de streaming de música y generan ganancia. O sea, quién es el dueño de esa canción? ¿El artista que cantó? ¿El artista el estilo, la música? Pues no hay dueños en realidad de esa obra, ¿verdad? ¿Será que la persona que le pidió a la inteligencia artificial que hiciera esa canción es la propietaria de esa canción y por lo tanto tiene derechos de explotación sobre esa obra? Esas son preguntas que no están contestadas. Igualmente, por ejemplo, los software que se dedican o la inteligencia artificial que se dedica o que es capaz de crear imágenes, ¿no? Esas imágenes de quién son, ¿se puede lucrar con ellas? Son, digamos, son propietarias las empresas que desarrollaron esa inteligencia artificial o el usuario que le dio el input a la máquina para que realizara esa tarea. Es decir, son cosas que no sabemos, ¿verdad? Que no están resueltas. Y que si bien, por ejemplo, eso tiene que ver con derechos de autor, hay otra parte que se le conoce como sesgo algorítmico o discriminación algorítmica, que es quizás un poco más grave, ¿no? Como yo te comentaba, la máquina, la inteligencia artificial es alimentada por mucha información y a través del análisis de esa información y de la utilización de esa información es entonces que la máquina es capaz entonces de generar respuestas con esa base o con ese cúmulo de información que le fue proporcionada por el humano, ¿no? Es decir, pero en esta parte se puede dar una cierta discriminación. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, hablemos para otorgar algún tipo de crédito. Hay un sector de la población identificado de modo estadístico que no tiene capacidad de pago de crédito. Entonces uno le mete esa información a la máquina y cuando una persona con esas características va, entonces la máquina a fuerza va a decir que no es capaz o no es solvente para un crédito. Pero eso basado solamente en prejuicios y en estereotipos que no son necesariamente verdad, ¿no? Y que se tienen que entonces analizar caso por caso. Lo malo es que estos sistemas, debido a que precisamente automatizan todo, entonces se llegan a dar casos de discriminación. Si tú quieres no una discriminación activa, pero sí la máquina dice, no, este sector no es capaz de pagar un crédito, no tiene derecho a acceder a esto, no tiene derecho a acceder al otro. Entonces es bien importante que toda la información que se le vaya cargando, se le vaya dando la perspectiva y se le dé una interpretación precisamente de lo que se busca con esa información para que no se generen estos problemas de discriminación, por ejemplo. Sí, mira, y eso acaba de acontecer, lo que acabas de decir no es algo que sea teórico. En un lamentabilísimo caso que acaba de haber en la Ciudad de México, de la muerte cruel de un perrito que un loco desquiciado aventó en un caso de agua hirviendo, de aceite hirviendo, perdón. ¿Subió alguien por ahí cómo se vería esta persona en función de un video de muy mala calidad que tenían por ahí de vigilancia, que no se veía claramente? Y pidieron a uno de estos programas de inteligencia artificial que dijera cómo se vería esta persona si el video fuera bien tomado. Evidentemente, pues aquí se trataba de un identikit, de una especie de retrato hablado, ¿no? Pero generó mucha confusión porque cuando finalmente a esta persona la atrapan y la meten a la cárcel, empiezan a decirse en redes sociales que no era la misma persona porque ya habían visto la foto previa que había generado un programa de inteligencia artificial. Esto me lleva a dos cosas. Uno, evidentemente, pues eso no puede tener ningún valor de probanza en un procedimiento judicial. Tendríamos que ser aquí muy claros de saber hasta dónde llega la utilización de esto en los aspectos legales.
Pero también otra cosa que es, tenemos que educar a la gente sobre los verdaderos alcances que tienen estos programas y sobre todo lo que generan estas inteligencias artificiales para que no incidan en el mundo legal. Porque si en el mundo legal te hacen una foto en la cual te ves haciendo un delito, cometiendo un fraude, engañando a tu esposa, lo que sea, y la otra persona le da un valor, puedes llegar incluso a montar juicios, que evidentemente no tienen futuro, basados en este tipo de evidencias. Entonces, yo creo que lo que dices es muy claro y es muy interesante hablar de qué manera puede llegar la inteligencia artificial a profundizar esta brecha de desigualdad que desafortunadamente existe en nuestras sociedades, porque yo coincido contigo, muchas veces finalmente la información que percibe la máquina es la información que le pone un humano que se encuentra al final del camino, en el cual dice, si usted vive en determinada zona marginal, usted no va a tener nunca para pagar un crédito y por lo tanto usted no va a tener un crédito para comprarse ni una televisión, ni un coche, ni nada. ¿Tú ves que la inteligencia artificial vaya a irse haciendo cada vez más sensible, cada vez más sabia, cada vez más apegada a la verdad? ¿Cómo vislumbras tú el futuro concretamente de la inteligencia artificial aplicada al derecho y de la inteligencia artificial en general en la vida de los seres humanos? Pues mira, creo que es una cuestión que va a seguir evolucionando sin duda alguna, y que tenemos que aprender a vivir con esto. Creo que es un cambio que ya no tiene vuelta atrás. Hay mucha también mucha preocupación por precisamente por cómo los trabajos actuales se van a ver afectados. Y sobre todo trabajos que igual no requieren tanta pericia técnica, sino que sean quizás trabajos más mecánicos, ¿no? Pero bueno, incluso también hay algunos trabajos como los de los diseñadores, que ellos sienten en riesgo precisamente que ya con estas nuevas inteligencias artificiales pues ya no van a ser necesarios porque tú solamente escribes en la máquina qué es lo que quieres, qué tipo de imagen quieres, y entonces la máquina te despliega una imagen, pues tal cual tú se la pediste, ¿verdad? Entonces, sin duda va a haber muchos cambios a los cuales nos tenemos que adaptar, pero desde el punto de vista jurídico, creo que siempre tendrá que, ahorita ya vamos tarde, no hay una legislación realmente en el mundo todavía o que sea vinculante, que sea como tal una norma vinculante, que regule como tal la inteligencia artificial. En Europa y en Estados Unidos ya se están haciendo esfuerzos precisamente para empezar con este tipo de regulación. Incluso la UNESCO ya emitió recomendaciones precisamente para la utilización y creación de tecnologías de inteligencia artificial. Sin embargo, no hay como tal legislación todavía que nos marque estándares y parámetros sobre los límites y alcances que tiene o que debería tener una inteligencia artificial. Y sobre todas, digamos, estas dudas que van surgiendo de sobre quién es el autor, quién es el dueño de la obra, quién tiene los derechos de explotación, cómo evitar precisamente que una inteligencia artificial discrimine de manera negativa a las personas por ciertos datos que le fueron introducidos. Toda esta parte está todavía muy en pañales y sin embargo, por ejemplo, en nuestro país no tenemos como tal una ley que regule esta cuestión de inteligencia artificial. Tenemos recomendaciones, por ejemplo, del INAI, con respecto al tratamiento de datos personales que se meten dentro de un sistema de inteligencia artificial, cómo deben de ser tratados de manera ética desde luego que la empresa que está utilizando ese tipo de tecnologías está sujeta a la ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Sin embargo, no es como tal una ley que regule la inteligencia artificial, sino más bien el tratamiento de datos. Tenemos la ley FinTech también que regula un poco toda la cuestión que tiene que ver con las criptomonedas, que tiene que ver o está relacionado con la inteligencia artificial de cierta manera, pero como te digo, no hay una ley todavía específica en este caso. Tenemos esfuerzos en Europa, en Estados Unidos, pero lamentablemente todavía el derecho no alcanza a la tecnología y sobre todo a nuestra realidad fáctica. Oye, a ver, pero pues yo soy muy pesimista porque en México el Congreso, pues todo el año que entra, pues están metidos en la grilla y andan viendo quién va a ser el candidato y quién va a ser el sucesor. Sería importante, digo, finalmente estas tecnologías vienen del exterior, pues un poco imitar también las discusiones legales que van a ir generando. Y aquí me surge una idea y pues una pregunta.
¿Qué tan capaces o qué tanto podemos pensar que en México tenemos esta capacidad de generar programas de inteligencia artificial? Porque todo nos viene del extranjero y sin embargo, pues hay instituciones de alto prestigio que preparan a especialistas en materia de tecnología de la información, que sin duda alguna, pues muchos de ellos acaban trabajando justamente en Estados Unidos, en otros países, haciendo esto. ¿Tú crees que parte, es inevitable la inteligencia artificial? Por mucho que no nos guste, vamos a tener que aprender a convivir con ella. Sin duda, lo que dices, el marco regulatorio es totalmente reducido y no sirve el marco regulatorio que tenemos hoy. Sin embargo, hay otra cosa que es cómo fomentamos que la inteligencia artificial también a través de un marco regulatorio en México se pueda generar. ¿Tú vislumbras ahí algún área de oportunidad para los mexicanos? Mira, yo creo que como siempre hay capacidad para crear y para generar tipo de inteligencia artificial en el país, sin duda alguna. Son sistemas que son muy caros de llevar a cabo, ¿no? Entonces necesitan una inversión económica bastante importante. Y la realidad actualmente es que México no es un país productor, es un país que realmente consume la inteligencia artificial, como la gran mayoría de países de Estados Unidos, de Europa y de China, ¿no? Entonces, o sea, digamos, de que se puede, hay capacidad, hay recursos, lo hay, pero quizás el interés o la falta de acceso a esas oportunidades limite quizás un poco, o pienso yo, la creación de inteligencia artificial por el momento de parte mexicana. Muy bien. Mario, para cerrar, me gustaría tu opinión respecto a cómo ves si esa lectura de Giovanni Papini que hablaba de una máquina que impartía justicia, ¿será factible en algún momento del futuro? Digo, no tal vez en el futuro inmediato, pero tal vez en el corto, mediano, en el mediano o largo plazo. ¿Tú consideras que Yo, esto pi- puede llegar a suceder? yo pienso que es inevitable que los sistemas, estos sistemas, digamos, trayéndolo al futuro, este sistema de Papini va a ser muchísimo más terrorífico, pero siento que, o más que terrorífico, va a ser más bien muchísimo más complejo, ¿verdad? Y esto creo que va a suceder, pero hay que ser muy cuidadosos precisamente con todo lo que implica poner a una máquina a juzgar. Eh, yo honestamente creo que el factor humano de la justicia no debe de desaparecer, debe de siempre prevalecer y debe de haber siempre un ser humano que sea quien tome la decisión final sobre una sentencia, pero creo que se pueden auxiliar precisamente los jueces y los magistrados y en general el operador jurídico de este tipo de tecnologías para nutrir mucho más su sentencia, sus escritos, todo, ¿no? Muy bien, Mario, pues te agradezco muchísimo habernos acompañado el día de hoy. Se nos ha terminado el tiempo en esta emisión de su programa Derecho al Derecho. Es un tema sin duda alguna que va a dar por mucho durante los siguientes años. Vamos a ver una evolución muy importante y nos gustaría volver a contar con tu opinión en el futuro, Mario. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Claro que sí, muchas gracias a ti. Y sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de su programa Derecho al Derecho. Los esperamos aquí en una siguiente emisión. Hasta la próxima.